fascinó al papá. Bendiciones, apóstol. Ya no. Sí. Aleluya. Hermanos, bendiciones a todos ustedes. Estoy sumamente alegre de la oportunidad de poder estar aquí de nuevo delante de ustedes. Creo de que pasaría por alto hablar del cariño, el aprecio, el amor que le tengo a esta iglesia, que ha durado ya, yo calculo 25, 26, 27 años que he venido regularmente. Y agradezco a Dios. Siempre que entro a través de estas puertas me siento en casa, y no lo digo como cualquier charlatán que diría las cosas que otros quieren oír, sino lo digo con toda la sinceridad del corazón. No solamente me siento en casa, sino estoy en casa, y verdaderamente me gozo por la oportunidad. Reciban saludos de parte de toda la familia, especialmente de Cindy, que les manda abrazos, besos, muchos cariños, y agradecidos con Dios con todo lo que Él está haciendo, no solamente en medio de ustedes, sino también en nuestras vidas. Y estamos sumamente alegres con eso. Para traerles ya noticias más como si fueran tortillas que están saliendo del comal. Tengo dos de mis hijas que están esperando ya, ya para una para el 26 de diciembre y la otra para el 5 de enero. 9 días entre la una y la otra. Y entonces vamos a estar, final del año y el principio del año vamos a estar bien ocupados, para no llamarlo distraídos. Pero estamos sumamente agradecidos con Dios con todo lo que el Señor ha provisto y proveerá en medio de nosotros. Quiero que volvamos por un minutito a tomar unos pasos atrás por unos segunditos. Yo estoy percibiendo que Dios quiere hacer algo hoy. Quiero invitarlo a que usted cierre sus ojos ahí donde usted está, y que ahí donde usted está descanse en el Señor. Descanse en el Señor por un segundito. Deje que Dios empiece desde este momento, que no sean palabras de un hombre, ni la elocuencia, ni el conocimiento, sino que sea el Espíritu Santo el que realmente haga una obra nueva, una obra trascendental, una obra que marque nuestras vidas. Padre, sé que hay algo que tú estás queriendo hacer, Señor, en medio de nosotros. Señor, no huimos a tu obra. No huimos a lo que tú, Señor, estás haciendo en medio de nosotros, sino descansamos, Señor, en lo que tú estás haciendo. Deje que Dios empiece a fluir en su vida en este momento. Que haya algo que Dios está queriendo romper, tal vez aún quebrantar, tal vez desarraigar. Hay algo que Dios está queriendo hacer en este lugar este día. No lo neguemos. Cada uno de nosotros venimos no solamente cansados, atribulados, tal vez hasta aún derrotados. Pero hay algo que Dios está queriendo hacer en el día de hoy aquí. Padre, te damos la bienvenida. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente. Abrimos nuestro espíritu para que tú hagas la obra que tú quieres hacer. Padre, te invitamos en medio de nosotros. Y Padre, descansamos en ti. Aleluya, aleluya y aleluya. En el libro de Jueces, capítulo número 1, encontramos un pasaje que esta semana la estaba
estudiando, estaba meditando sobre esta porción de la palabra y es un poco larga, les pido perdón por la longitud del pasaje, pero creo que es importante que podamos nosotros percibir lo que Dios está queriendo decir. Comenzando en el versículo número 27, dice esto, Jueces 1:27. Y aunque es un poquito negativo, yo creo que el Señor está llevándonos a algo. Dice, tampoco Manasés echó a los de Beth-seán, ni a los de las aldeas, ni a los de Tanach, ni sus aldeas, ni a los de Dor, ni sus aldeas, ni a los habitantes de Eblam y sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo, ni de sus aldeas. Mas el cananeo quiso habitar en esta tierra. Empero cuando Israel tomó fuerzas, hizo al cananeo tributario, mas no lo echó. Y tampoco Efraín echó al cananeo que habitaba en Geser. Antes habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Y tampoco Zabulón echó a los que habitaban en Chitrón y a los que habitaban en Naalol, mas el cananeo habitó en medio de ellos y les fueron tributarios. Y tampoco Aser echó a los que habitaban en Hacho, y a los que habitaban en Sidón, y a Alab, y a Aksib, y Elba, y a Afec, y Rehod. Antes moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los echó, ni tampoco Neftalí echó a los habitantes de Bet-Semes, y a los que habitaban en Bet-Anath, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas fuéronle tributarios. Y los moradores de Bet-Sem y los moradores de Bet-Anath y los amorreos apretaron a los hijos de Dan hasta el monte, que no los dejaron descender a la campaña. Y quiso el amorreo habitar en el monte de Erez y en Ajol y en Salbí, mas como la mano de la casa de José tomó fuerzas, hicieron los tributarios. Todos nosotros entendemos y comprendemos no solamente el paralelismo, sino la tipología que existe entre la vida cristiana y todo lo que sucedió en todo el proceso del éxodo y la conquista de la tierra prometida. No hay nada que sucede ni nada que está en la palabra de Dios que no tenga una comparación con lo que tú y yo estamos enfrentando. Dios saca a Israel de Canaán, perdóneme, de Egipto, lo entra a una tierra que pudiéramos decir era una tierra de nadie, un desierto. Pero la intención de Dios siempre fue de que Israel entrara directamente a la tierra prometida y que la poseyese. Cuando uno piensa inconscientemente acerca de los 40 años del desierto, para muchos de nosotros que lamentablemente oímos algunas pequeñas historias acerca de la conquista de la tierra prometida, para muchos de nosotros pensamos que la distancia entre Egipto y Canaán, o Egipto y la tierra prometida, es casi dándole la vuelta al mundo, inconscientemente. Pero en realidad hoy, si nosotros camináramos, sencillamente camináramos de el Mar Rojo a la frontera de Israel, nos tomaría menos de una semana. Y realmente fue lo que pasó, porque si leemos nosotros lo que Dios hizo, los llevó desde del Mar Rojo directamente a la frontera de la tierra prometida de Canaán en cosa de menos de 2 semanas. Y cuando llegan a la frontera, Dios les da una orden muy sencilla, pero a la misma vez muy compleja. Suben y tomen. Suban y tomen. Mas en la mentalidad que ellos traían, que era una mentalidad muy complicada, como la de nosotros. ¿Cuántos de ustedes son complicados? Levanten la mano. La mentalidad complicada que muchos de nosotros traemos, ¿verdad?
Muchos de ellos se vieron al espejo de su propia alma y juzgaron la situación basado en lo que ellos estaban experimentando, todo lo que había sucedido, todo el bagaje que ellos traían de Egipto, todos los traumas que ellos habían vivido, los llevaron a ese momento en el cual ellos empezaron a razonar y dijeron algo muy, muy sencillo que a veces hasta lo tomamos muy positivo, pero no tiene nada de positivo. Porque ahí en Deuteronomio 1 llegaron los ancianos de Israel y le dicen a Moisés: ¿qué te parece? Esta es la traducción según Darío, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Por qué no agarramos a un muchacho fuerte, joven, esforzado, inteligente, uno de cada tribu, y lo mandamos a explorar la tierra? Los mandamos de 2 en 2, que exploren toda la tierra prometida, que ellos nos traigan un reporte, que nos traigan un mapa, por lo mínimo verbal, para que juntos podamos analizar qué es lo que está en la tierra prometida y podamos hacer un plan de la conquista. Y para muchos de nosotros diríamos: wow, qué inteligencia, ¿verdad? Hacer un plan para poder entrar a poseer lo que es nuestro. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta viajar sin plan, pero a mí no me gusta. Yo personalmente tengo que tener un plan para poder viajar. Hasta sé dónde me voy a quedar, en qué ciudad, cuánto tiempo me va a tomar, hasta si es posible voy a encontrar un lugar en donde quedarme, porque no me gustan las incertidumbres. ¿A quién le gusta la incertidumbre? A muy pocos, ¿verdad? Solo aventureros, mochileros podríamos llamarlos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Sin querer queriendo, sin entender lo que estaba pasando, sin comprender lo que ellos estaban hablando, ellos estaban yendo en contra del plan y el propósito de Dios, porque Dios les dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Suban y tomen. 40 años más tarde Dios les demostró lo que Dios iba a hacer. Porque cuando ellos le preguntaron al Señor 40 años más tarde: Señor, ¿qué hacemos? Estamos en la frontera del Jordán. Y el Señor les dice: hagan esto y otro. Y después, bueno, Señor, vamos a obedecer. ¿Y qué les dice Dios? Miren, allá no van a levantar una sola arma. Yo les voy a entregar la ciudad, pero lo que tienen que hacer es darle vuelta 6 días, una vez alrededor de la ciudad por día. No van a hablar, no van a gritar, no van a cantar, no van a hacer nada. En silencio y en orden y en disciplina ustedes lo van a hacer. El 7º día lo van a hacer 7 veces. Y al final de los 7 veces van a empezar a gritar y alabar a Dios. Y los muros van a caer. Ustedes no van a levantar un solo dedo. Lo que no comprendieron 40 años antes de que el Señor les iba a poner la tierra delante de ellos. El Señor iba a destruir a los enemigos delante de ellos. Pero 40 años más tarde, cuando Josué estaba ya gobernando y conquistando la tierra prometida, Israel, en una forma, por una acción que yo considero que es lo que vamos a tocar el día de hoy, desobedecieron al plan de Dios. Porque el plan de Dios era de echar fuera, de destruir a todos los enemigos. Mas usted vio un listado parcial. Podríamos nosotros ir de capítulo en capítulo en capítulo y entender de que hubieron muchos enemigos que ellos no pudieron echar o no quisieron echar de la tierra prometida. Y lamentablemente tú y yo debemos de entender de que todas nuestras acciones, o aún las faltas de nuestras acciones, tienen consecuencias. ¿Está conmigo? Tiene consecuencias. Todo lo que tú haces o no haces, tarde o que temprano va a tener consecuencias positivas o negativas en tu vida. Y cuando estudio este pasaje, yo le pregunté al Señor: Señor, realmente, ¿cuál era la problemática en Israel? Y yo miro una línea que se está manifestando desde el tiempo de Moisés,
cuando empezó Moisés a establecer órdenes y mandamientos y leyes para Israel en el comportamiento no solamente del pueblo, sino también en el comportamiento del mismo rey. Porque hay una línea que se está manifestando. Cuando nosotros vemos lo que Moisés estableció, podemos ver de que Moisés estableció, por ejemplo, para el rey, le dice al rey que no podía volver a Egipto para buscar ayuda, que la ayuda no viene de Egipto, que la ayuda no puede encontrarla en Egipto, que la ayuda que recibe de Egipto tarde o que temprano tiene un costo, tarde o que temprano va a haber un precio que pagar, porque Egipto no da nada gratis. Segundo, le dice al rey que no podía acumular ni caballos ni carrozas. Tercero, le dice al rey de que no puede censar al pueblo. Y las tres cosas tienen en común algo, que es lo que yo estoy viendo en común en cada una de estas cosas, que es una debilidad en querer buscar ayuda de todo lugar menos de Dios. Y eso es, lo podemos decir en una forma u otra, es en dónde está tu dependencia, en dónde está tu confianza, en quién dependes tú, en dónde está tu descanso como persona. Porque Israel, lo que podemos ver nosotros, no solamente en las leyes que Moisés estableció, sino la manera que Israel actuó y las diferentes tribus accionaron en la conquista de la tierra prometida. Lo que yo puedo casi pensar es de que ellos estaban diciendo: ¿por qué es que tenemos que destruir a todo? ¿No podríamos nosotros tomar algo que nos va a beneficiar a largo plazo? Por ejemplo, cuando dice, ya lo vimos 4 o 5 veces en el pasaje que leímos, dice, y se volvieron tributarios. Israel dijo, pero ¿por qué los tenemos que destruir? Mejor volvamos los tributarios, que nos paguen impuestos, que nos paguen el hecho que les estamos dando el derecho de vivir, les estamos dando un lugar donde ellos puedan vivir. Todo tiene algo en común, porque usted debe recordar algo, de que la tierra prometida tiene un significado. La palabra de Dios llama a la tierra prometida una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Y eso tiene un significado muy importante, porque no solamente es una tierra de abundancia, sino es una tierra de la provisión de Dios. Todo dependía de la mano de Dios. Es una tierra de la presencia de Dios. Es una tierra de paz. Y Dios estaba haciendo un pacto con ellos, un pacto en el cual Dios les está diciendo, cuando ustedes entren a la tierra prometida, ustedes van a encontrar 3 cosas fundamentales que yo les voy a prometer y les voy a cumplir. Eso es, ustedes van a vivir en paz. Ustedes van a tener mi provisión, mi favor, mi cuidado. Yo les voy a proveer a ustedes. Y tercero, mi presencia estará con vosotros. Pero cuando nosotros lamentablemente tenemos un pensamiento como lo hicieron los ancianos allá en la frontera de la tierra prometida de Canaán, cuando se les ocurrió la magnífica idea de espiar la tierra, de enviar a los 2 espías, lamentablemente Israel se estancó, porque 10 de ellos vinieron diciendo, sí, todo lo que Dios dijo que la tierra prometida es verdaderamente, pero, y ese pero hizo a Israel desmayar, porque todos venían complicados. Dice la historia de que ellos se miraban como pequeñas langostas a comparación de los hijos de Anac. Ellos se miraban como esclavos. ¿Cómo va a ser que nosotros podamos pelear contra esos muros, esas ciudades amuralladas? ¿Cómo podemos pelear contra los hijos de Anac? ¿Cómo va a ser que nosotros podamos destruir a un ejército formado cuando nosotros somos simplemente esclavos? Nunca hemos portado una sola arma. Y la problemática estaba fundamentada en este común denominador, que todavía no habían aprendido a realmente a confiar en Dios.
Si algo quiero que usted se lleve el día de hoy, mi querido hermano y hermana, es esto. La lección más importante que tú puedes aprender en la vida, pero a la misma vez la más importante, pero también la más difícil, es que aprendamos realmente a confiar en Dios. No hay cosa más libertadora en la vida que aprender a confiar en Dios. Porque cuando nosotros miramos nuestra vida, muchos de nosotros podríamos en cierta forma natural crear ciertos ámbitos que lo podría yo llamar ámbitos de descanso en nuestra vida. Pasamos toda una vida acumulando ciertas inversiones o cierta liquidez. Queremos estar cómodos, queremos estar seguros, creamos estas cuentas bancarias o consideramos inversión en diferentes negocios o aún tal vez en la bolsa de valores, y empezamos a considerar de que estamos suficientemente protegidos por todo lo que nosotros hemos hecho. Pero cualquier persona que ha tenido una experiencia difícil sabe que eso que toma una vida entera acumular, en un abrir y cerrar de ojos se puede disipar. En una enfermedad, en una crisis, en un altibajo de la economía, en una crisis política, todo eso se podría disipar. Porque el problema no está, oiga bien, se lo voy a decir para que no me malentienda, el problema no está en el esfuerzo que tú y yo hacemos, no está en el hecho de ser inteligentes en invertir o ser sabios en poder acumular o ser nosotros prevenidos en poder hacer ciertas cosas para que nosotros podamos prepararnos para el futuro. El problema fundamental está en dónde está nuestro corazón y nuestra confianza. Me parece interesante que Pablo en Filipenses dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a la economía nacional, conforme a la condición mundial, no, conforme a su economía. ¿La economía de quién? Del reino. Conforme a su reino, conforme a lo que Él es. Él es realmente el responsable de nosotros. Y es algo que tiene que ocurrir en cada uno de nosotros, donde cuando el Señor viene y nos llama a nosotros a que empecemos a poner orden en nuestra vida, porque lo que Dios realmente le estaba diciendo a Israel ahí en el libro de Jueces capítulo número 1 es acerca de poner orden en su vida. Porque qué interesante que aún Jesucristo repite esto en otras formas, donde nos dice: si tu mano te hace caer, córtatela. No nos está diciendo que hay un masoquismo en el cual nosotros empezamos a masacrarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Sino lo que el Señor realmente nos está diciendo, que es una línea que Él está trayendo a través de las Escrituras, es de que nosotros tenemos que aprender a poner orden en nuestra vida. Porque donde está nuestro corazón, donde está nuestra mente, en donde nosotros dependemos, realmente es el lugar donde está nuestra seguridad. Y nuestra seguridad no está en lo que nosotros poseemos, sino nuestra seguridad debería de estar en Dios. Si leemos nosotros el pasaje con el cual abrimos, algo que encuentro yo bien interesante ahí, que oímos nosotros el dicho tan común en el mundo donde decimos: el fin justifica el medio, donde nosotros razonamos nuestras decisiones porque estamos pensando en el fin. Y la pregunta es: ¿por qué Israel pensó de que ellos no podían vivir sin los cananeos? Porque si usted lee la historia en una forma de multitud de veces, literalmente el pueblo que ellos permitieron que se quedara en la tierra prometida se volvió la piedra de tropiezo, el obstáculo, la manera de la caída de Israel. Lo que ellos consideraron una bendición se volvió realmente el concepto esclavizador. Qué interesante que hay un principio aquí que tú y yo debemos de nunca olvidar. Las cosas que tú y yo no conquistamos verdaderamente
tarde o que temprano nos conquistan a nosotros. ¿Quiere que se lo repita? Las cosas que en realidad tú no conquistas en tu vida, tarde o que temprano te van a conquistar. Por eso el Señor estaba queriendo poner orden entre los israelitas, pero lamentablemente estaban troncados en su forma de pensar. Se miraban a sí mismos como esclavos, se miraban a sí mismos como langostas, impotentes de poder hacer algo. Y por eso es de que muchos de ellos, en el concepto de la conveniencia, decidieron volver a los cananeos tributarios, no entendiendo, de que ellos iban a minar el futuro de Israel. Yo sé que el Señor está hablando a algunos de nosotros, porque muchos de nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestras obras. Hemos puesto nuestra confianza en la infraestructura que está a nuestro alrededor y no hemos entendido de que todo eso es volátil, todo se puede desaparecer de la noche a la mañana. Lo único estable y lo único que verdaderamente nos va a llevar al final es aprender genuinamente a confiar en Dios. Pero a veces nos oponemos a lo que Dios está pidiendo, porque para nosotros a veces pensamos de que Dios tal vez no comprende nuestra situación y no entiende de que a nosotros realmente nos conviene algo diferente. A veces las decisiones más importantes en la vida son las más difíciles de tomar. Especialmente cuando tiene que ver con aquellas cosas que están troncando nuestra vida, pero porque estamos enceguecidos, tal vez por el salario, estamos enceguecidos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nos cuesta tomar decisiones y hemos olvidado de que Dios es el que tiene el compromiso de que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, el Señor es nuestra provisión y nuestro cuidado. Porque los israelitas tal vez se hicieron preguntas, como decimos nosotros, preguntas que no tienen respuestas fáciles de tragar, como por ejemplo, ¿por qué es que tenemos que eliminar a nuestros enemigos? ¿Por qué no esclavizarlos o hacerlos tributarios? ¿Por qué tener que matar a la gente cuando ellos podrían ser nuestra seguridad del mañana? ¿Por qué esclavizar a los pueblos para que nos sirvan y que nos sirvan? Pero lo que a veces no entendemos es de que Dios, conociendo lo que viene por delante, nos está preveyendo de una situación difícil en nuestra vida. Porque a veces solo vemos el aquí y el ahora, no entendemos de que a largo plazo estamos creando situaciones adversas que van a impactar no solamente nuestra vida, sino generaciones que vienen detrás de nosotros. Pero no importa lo que hemos hecho en el pasado, las malas decisiones que hemos tomado o lo que hemos dejado inconcluso en nuestras vidas, tú y yo debemos de entender de que Dios aún puede tomar lo que hemos hecho a través de nuestro arrepentimiento, a través de nuestro cambio de pensamiento. El Señor puede tomar lo que nosotros hemos hecho equivocadamente y lo puede cambiar para hacer algo mejor. Note el ejemplo de lo que le estoy diciendo. Jueces capítulo 3 versículo número 1. Note algo bien sencillo aquí en Jueces 3:1. Bien interesante aquí, mire. Estas pues son las gentes o las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Ahora déjeme explicarle por si acaso usted no entendió ese versículo. Significa, Dios utilizará a estos enemigos que la generación previa erró, falló en eliminar. Dios ahora los va a utilizar primero para probar a Israel, para formarlos a ellos, para trabajarlos a ellos.
Segundo, para que las futuras generaciones, que lamentablemente la primera generación, que es una generación aguerrida, es una generación valiente, es una generación que conquista, lamentablemente la próxima generación se vuelve ¿qué? Acomodada. Porque ya no tiene batalla que enfrentar. ¿Qué te fortalece? ¿Qué te forma? ¿Qué te vuelve valiente? Las batallas de la vida. Si no hubieran batallas, no podemos ser victoriosos. Es solamente a través de la batalla que vamos a alcanzar ese nivel de victoria en nuestra propia vida. Y Dios va a utilizar el error para poder fortalecernos y llevarnos. Pero esa no es la causa para poder cometer esos errores. A veces Dios nos lleva al punto de perderlo todo, para que aprendamos a confiar en Él. Porque lamentablemente el punto, considero yo, en mi propia opinión, el punto de común denominador entre todos nosotros hoy es de que realmente todavía no hemos aprendido a confiar en Dios. Y para nosotros confiar muchas veces es sencillamente una palabra. Una palabra que tiene una descripción de diccionario, una palabra que tal vez tiene algún significado en el diccionario, pero todavía a nivel espiritual no lo entendemos porque todavía no comprendemos la profundidad de la obra que Dios está queriendo hacer en nosotros. Miren, la palabra fe la podríamos nosotros tomar como una palabra, un verbo activo, un verbo proactivo. Por la fe conquistamos. Por la fe saltamos los muros. Por la fe le decimos al monte que se lance a la mar. Por la fe le hablamos al problema. La fe es una acción en nuestra vida que nos lleva caminando hacia lo invisible, que nos lleva creyendo de que Dios puede a pesar de nuestra propia imposibilidad. Dios puede. La fe se agarra de la omnipotencia de Dios. Pero hay una fe que es la más superior, que no tiene que ver con un verbo proactivo o un verbo activo. Y esa fe se llama confianza. Es la fe de un niño que no cuestiona. El niño recién nacido no está dudando de que el papá o la mamá los va a dejar caer, sino descansa en las manos de su padre, de su madre. El niño no está cuestionando y no está preguntando de dónde va a venir la próxima leche, sino descansa que sus padres darían su propia vida por él. La confianza es aquella cosa que se manifiesta cuando el niño ha cometido un error, y he usado en el pasado esta ilustración. El niño se ha subido a un árbol y a veces es más fácil subirse al árbol que bajarse del árbol, ¿sí o no? Y entonces el niño está gritando: papi, 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 ayúdame, papi, ven a rescatarme. Y el pensamiento del niño es: mi papá se va a subir al árbol, se va a subir sobre la rama, me va a agarrar y me va a bajar. Pero el papá se para debajo de la rama y le dice: mi hijo, tírate. Y si el niño confía en su padre, ¿qué hace el niño? No cuestiona, se tira. Confianza es cuando tú estás en medio de una crisis, tú dejas de luchar por esa crisis y dices: Señor, ya hice todo lo que yo puedo hacer, pero no ha cambiado esto. Yo ya probé todo lo que puedo probar y he descubierto mi propia imposibilidad en esto, y ahora tengo que descubrir de que en mi imposibilidad se manifiesta tu posibilidad. Entonces, ¿qué hace el que confía en Dios? Se sienta, duerme como niño, deja el afán atrás, deja la preocupación atrás y dice: Señor, yo soy tu hijo. Si tú tienes cuidado de los lirios de los valles, ¿cuánto más de mí tienes cuidado de mí? Y dejas de afanarte.
Pero hay un lado negativo, un lado difícil y mucho más difícil de la confianza. Es donde uno llega al concepto de decir, los médicos han dicho de que no hay posibilidad en esto. Pero como yo confío en ti, yo sé de que tú tienes el poder de sacarme de esto. La pregunta es, ¿tú quieres? La respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, donde confrontaron al rey y le dijeron, la cuestión no es si Dios puede o no puede, le dijeron ellos al rey. La pregunta es si Dios quiere. Pero no importa si Dios quiera o no quiera, nosotros seguimos confiados en Él. Porque eso no va a cambiar. Si Dios hace o no hace, no cambia mi confianza en Él, porque Él es digno de confiar. Y la línea que encontramos nosotros en la problemática de Israel es la misma. Ellos pensaron en formas de acumular, en formas de prepararse para el futuro, en formas de crear una infraestructura que le daría seguridad a su futuro. Ellos pensaron equivocadamente, pero Dios les mostró de que ese era el camino a la destrucción. Porque si usted sabe sobre el libro de los jueces, usted sabe de que había un ciclo vicioso. El pueblo se olvidaba de Dios, Dios los entregaba a cautiverio a las naciones que ellos no habían echado de la tierra. Y los dominaron, el pueblo de Israel los servía. Porque recuerden lo que le dije, lo que nosotros no conquistamos, ¿nos qué? Nos conquista. Y de repente en la angustia de lo que estaban viviendo, ellos se recuerdan de Dios y claman a Dios, y Dios les envía un libertador. Es que, hermanos, quiero que usted entienda esto, de que la falta de confianza en nuestra vida va a impactarnos profundamente en nosotros. Porque Dios siempre va a cumplir su propósito, pero el resultado muchas veces lo vamos a determinar nosotros. De que nosotros podamos hacer vuelta las malas decisiones de nuestra vida, o el mal concepto de lo que tenemos, o la confianza que nosotros tenemos en lo que hemos acumulado y hemos alcanzado, lo podemos nosotros cambiar a través de aprender a obedecer y a descansar en Dios. A veces Dios nos va a decir a nosotros, tienes que entregarme lo que tú tienes. ¿Dónde está tu confianza? Tienes que entregármela. No es donde Dios te está pidiendo algo para que tú te quedes sin nada, sino en tu corazón tú tienes que entregarlo. Hay un concepto bien interesante de esto, porque las escrituras nos hablan de un concepto bien interesante en cuanto a entregar. Por ejemplo, la escritura dice de que Jesucristo fue crucificado desde antes de la creación. Y no fue que Jesucristo literalmente colgó en la cruz 1.000.000 de años antes del Génesis 1:1, sino lo que sucedió es de que Él fue crucificado en el corazón del Padre. El Padre lo entregó en su corazón, no lo retuvo dentro de su corazón. Ya el Padre, cuando envió a Jesucristo, lo envió porque ya había tratado dentro de sí mismo, en su corazón, haber entregado a su Hijo. Es exactamente lo que hizo Abraham en el monte Moría. Cuando el ángel se le aparece y dice, no toques al muchacho, ya veo de que temes a Jehová, porque ya entregaste a tu hijo, a tu único. Ya lo entregaste en tu corazón. No tienes que usar la navaja, ya lo entregaste. Y hermanos, llega un punto en el cual nosotros vamos a tener que llegar a eso, porque no vamos a encontrar el nivel de la relación con Dios mientras que nosotros estemos aferrados y agarrados a lo que sí tenemos. Es que, hermanos, una cuenta bancaria no es pecado ni es nada malo, es bueno. Una inversión es buenísima, porque no solamente estamos preparando nuestra propia vida, sino estamos también creando una herencia. El hombre bueno, el hombre justo, deja herencia a los hijos de sus hijos. No hay nada malo con eso. Pero la problemática fundamental es en dónde está nuestra confianza.
Porque yo lo veo, que la tierra de abundancia, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la promesa, de la provisión de Dios, se volvió la piedra de tropiezo para Israel. Porque aunque estaban ya en la tierra prometida, no habían aprendido a dejar de que Dios fuera el proveedor. Ellos estaban maquinando cómo poder asegurar su mañana. Y eso me lleva a que nosotros entendamos tres cosas que quiero dejarle el día de hoy. Tres cosas. Tú quieres encontrar verdadera libertad en tu propia vida, tienes que confrontar esto. No hay cosa más libertadora, se lo digo con toda la mayor sinceridad que yo pueda darle a usted hoy. Mi vida ha sido una vida de eso. Yo he experimentado el mover sobrenatural no a través de cosas fantásticamente gigantescas, sino yo veo lo sobrenatural en una forma diaria. Cuando Cindy y yo estábamos comenzando la vida ministerial, Dios nos dio una gracia muy diferente al resto de las personas. Mi casa se volvió el hotel de la obra. Literalmente. Iba a haber un evento de pastores en Guatemala. Los pastores llamaban mes antes a la oficina de la obra y decir: queremos apartar nuestro espacio en la casa de Darío y Cindy. Literalmente. Y yo no sé si usted conoce un hogar donde se hayan quedado más de 1,500 personas, pero en mi casa sí. Y no de una sola noche de visita, sino literalmente tuvimos visitas que duraron 2 años con nosotros. Tuvimos visitas que duraron 6 meses. Mi hija Sarita fue la que más sufrió porque ella era la más ordenada de todas. Y entonces su cuarto era el que más usábamos porque teníamos una hija que era alborotadísima y entonces ella se aprovechaba en el alboroto para excusarse de tener visitas en su cuarto. Y era una vergüenza poner una visita en ese cuarto. Pero el cuarto de Sarita siempre estaba impecable y entonces siempre alojábamos a la gente. Y llegó una pareja con una niña a ser entrenados y se quedaron 6 meses en el cuarto de Sarita, hasta que un día que Sarita, que ya estaba entrando a la adolescencia, me dice: papi, yo ya no aguanto. Yo le dije: mi amor, nunca más te voy a forzar a un proceso largo, pero sí, somos un hogar donde tenemos visitas y vas a seguir dando tu cuarto como visita, pero te prometo nunca más de una, 2, 3 noches. Pero ¿qué le estoy diciendo en todo esto? Miren, una familia de 6 a veces teníamos en una forma regular 12 alrededor de nuestra mesa. Y Dios es mi testigo, ni una sola vez en todos los años he cobrado un solo centavo por la comida que he dado de mi mesa. Ni una sola vez. Porque siempre que tuvimos visita, Dios siempre era proveedor. Teníamos lo suficiente. Y a veces no venían con reserva. A veces llegaba yo a la oficina, estaba sentado en mi escritorio y llegaba un pastor y decía: me voy a quedar 2 días. ¿Sería que podría yo quedarme en su casa durante estos 2 días? Llamo a Cindy y le digo: échale más agua a la sopa. Siempre teníamos camas listas. Salía alguien, ese mismo día lavábamos las sábanas y lo preparábamos para la próxima visita, porque no sabíamos cuándo el Señor iba a mandar un ángel a nuestra vida. Hermano, ese es el milagro. Porque usted podría creer: Darío tuvo dinero todo el tiempo. Hermano, yo era tal vez el ratón más pobre de todos, pero nunca faltó comida en mi mesa. Porque nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios y a confiar en Dios, Dios es el que responde.
Él es el que responde, y eso trae una libertad tremenda, trae una libertad preciosa a nuestras vidas, porque dejamos de preocuparnos, dejamos de ver las señales a nuestro alrededor, dejamos de tener estrategias para tratar de crear un futuro en nuestras vidas. Dios suple suficiente para todo, porque dejamos de confiar en nosotros mismos. Dice el dicho, ¿verdad? El abogado que se defiende a sí mismo tiene un tonto por cliente. El que confía en sí mismo caerá, pero el que confía en Jehová no caerá, sino remontará vuelo, correrá y no se cansará, caminará y no se agotará. Tenemos que aprender a confiar en Dios, es lo más libertador. Porque lamentablemente, si no lo hacemos, estamos atados por un círculo de incapacidad, un círculo de limitación en nuestra propia vida. Tenemos que aprender a confiar, porque a través de esa confianza nos estamos agarrando a la omnipotencia, nos estamos agarrando a la grandeza de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a conocer la grandeza de nuestro Dios si no se lo estamos dando la oportunidad de que Él responda? Usted tiene que entender, cada crisis, cada situación, cada momento en su vida es una oportunidad para conocer a Dios. Por eso Jueces 3:1, Dios está usando a los enemigos. ¿Para qué? Aprender, que la nueva generación aprenda a batallar. Segundo, aprender a confiar en Dios nos da la libertad de tener que confiar en el hombre. Mire hermana, mire hermano, no importa qué tan excelente sea su cónyuge, y no importa qué tan increíbles padres usted tiene, el hombre es sumamente limitado. Y lo que usted tiene que hacer es romper esa dependencia. El hombre nos da lo mejor que tenemos, que él tiene. Pero si nosotros seguimos poniendo nuestra mirada en el hombre, nos vamos a meter a problemas. Porque déjeme decirle, especialmente a usted mujer, su marido no es su salvador. Su marido no es el que le tiene que dar todo. Peor, su marido no es la fuente de su felicidad. Usted tiene que aprender a quitar sus ojos de su marido y poner sus ojos en Dios. Y viceversa con el hombre. Porque la verdadera libertad la va a encontrar en Dios y no en el hombre. Mire, la Biblia claramente nos dice que el hombre no es digno de fiar. Aunque tenga las mejores intenciones. Muy pocos hombres yo conozco que llegaron al altar con malas intenciones. Todos realmente llegamos al altar con las mejores intenciones. Pero también traemos un bagaje, traemos una colita bien larga de problemas, de faltantes, de cargas, de traumas en nuestra propia vida. Y aún con las mejores intenciones uno puede fallar. Porque nuestra confianza no debe estar en el hombre, debe estar en Dios. ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestra ayuda en una situación oportuna? Lo que realmente pasa es esto, y aquí ya se lo mencioné y se lo voy a recalcar de nuevo. Mire, todo lo que el hombre nos da trae cobro. Muy pocos de nosotros sabemos realmente regalar lo que damos. En su gran mayoría el hombre, el ser humano, nos cobra todo lo que nos da.
Y esto pasa a menudo, y lo digo yo en mis seminarios que tienen que ver con el matrimonio y con la familia. Aún en las mejores familias ocurre esto. Las madrecitas por 45 años, 50, 60 años después de que el hijo nació, todavía le está cobrando el hecho de que lo tuvo por 9 meses en el vientre. Como si la vida habría que cobrarla, como si la paternidad y la maternidad hay que cobrarlas. Hay cosas en la vida que se tienen que dar como un regalo y no se pueden cobrar. Lamentablemente el hombre en su ADN no tiene esa capacidad de darlo. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Y note usted esas dos palabras que significan lo mismo, la dádiva y el don. No se cobra, es que un regalo. Pero el hombre todo lo que da, lo cobra, tarde que temprano. A veces pasan años, pero recordate lo que hice por ti. Recordate lo que te di. Y lamentablemente hay padres que hasta llevan una suma general de todo lo que les costó el hijo, ¿verdad? Y tarde o que temprano le saca en cara, ¿verdad? Lo que le costó. Y el hijo tiene que responderle: ¿y cuándo te pedí que tú me dieras vida? ¿Acaso te pedí yo todo eso? Hay cosas que tienen que ser dádivas, ¿sí o no? Pero el hombre lamentablemente no tiene esa capacidad. Y tercero, con esto termino. Cuando aprendemos a confiar en Dios, quiebra el peor enemigo en nosotros. Y ese es el orgullo y la autodependencia en nosotros mismos. Porque en la Biblia del hombre carnal está este versículo: todo lo puedo en mí mismo que me fortalezco. Cuando en realidad lo que la palabra nos enseña, de mí nada puedo hacer. Si no aprendo a depender de Dios, en mí mismo yo no puedo hacer nada. Yo tengo que romper ese problema que cada uno de nosotros llevamos. Hay una satisfacción, hermanos, no hay nada malo con eso. Hay una satisfacción. Qué bueno cuando uno llega a la casa con el cheque del salario, del sacrificio y del sudor. Hay un orgullo en eso, hay una satisfacción en esa. ¿Sí o no? Nada malo con eso. Pero ¿en dónde está mi dependencia? ¿En dónde yo dependo? No puedo depender en eso. Y la realidad, nosotros demostramos esa confianza en Dios a través de diferentes formas. Y perdone que le meta esta colita aquí. Ese es realmente el acto del diezmo y de la ofrenda. Porque muchos usan el diezmo y la ofrenda como una, vamos a decir, un arma de batalla. ¿Qué es de la ley? ¿Qué es de los mandamientos? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y quiero que usted entienda, no hay nada descriptivo de la Biblia en cuanto a eso. Porque muchos hasta han argumentado de que el diezmo no es del Nuevo Testamento, sino es del Antiguo Testamento. Y yo quiero que esos que tienen ese argumento recuerden, el diezmo era antes de la ley. Y lo que ocurrió, el tiempo que vino antes de la ley se llamó el tiempo de la fe. Y cuando Abraham, Isaac y Jacob dieron su diezmo, no lo hicieron como un acto de justicia, ni un acto de obediencia, ni un acto de amor, sino fue un acto de fe. Y cuando usted da el diezmo y la ofrenda, usted está diciendo: mi confianza no está en mi cheque, mi confianza está en Dios. Él se compromete conmigo de que Él es el que me suple, Él es el que me guarda, Él es el que reprende al devorador, Él es el que quita el ladrón de mi vida, Él es el que pone un cerco de protección alrededor mío. Y realmente cuando yo vengo y doy mi diezmo y doy mi ofrenda, yo estoy diciendo: no confío en mis manos, ni confío en lo que tengo, ni confío en mi capacidad de hacerlo, sino confío en Dios. Y lo que Dios está queriendo hacer en nosotros es llevarnos a un nuevo nivel.
Porque lo más difícil, pero lo más importante en nuestra vida es realmente aprender a confiar en Dios. El argumento de hoy, la pregunta de hoy no es ¿cuánto amas a Dios? Ni la pregunta es ¿cuánto estás dispuesto a servir a Dios? Creo que en muchos de nosotros hay una increíble capacidad de estas dos cosas hacia Dios. Pero la pregunta más difícil para nosotros es ¿cuánto estás dispuesto a dejar que Él tome control, dirección y futuro en tu vida? Y aprender a descansar de que aunque las cosas no están saliendo bien, Dios sigue siendo soberano y Él sigue estando en el trono y gobernando sobre todas las cosas, porque confío en Él. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momentito? Ahí donde tú estás. Lo único que pido este día es de que tú sencillamente medites, como si estuvieras meditando y considerándote a ti mismo en un espejo, y te hagas la pregunta: ¿hasta dónde estoy dispuesto a confiar en Dios? Dejar de que Dios sea el que dirija, pero también sea el que sea responsable de mi vida. Y yo como un bebé, como un niño, sé de que Él tiene cuidado de mí, que Él es responsable de mi provisión y Él es responsable de mi cuidado. Duermo como niño, descanso como niño, y no tengo cuidado de las cosas que están a mi alrededor porque sé que Él está en control. Papi está en casa, mami está en casa. Yo no tengo que luchar porque Él tiene cuidado de mí. Muchos de nosotros no hemos tenido una imagen paterna correcta y por eso nos cuesta confiar en Dios Padre. O algunos de nosotros hemos sido abandonados o traicionados en cierta forma y hemos tenido que aprender a depender de nuestra propia fuerza porque no podemos depender de nadie más. Pero hoy es un momento en el cual podemos entrar a un nuevo nivel, en el cual podemos empezar a conocer quién Dios es. Porque aunque padre y madre te abandonen, Dios con todo y con todo estará presente. Él tiene cuidado de nosotros. No hay cosa más libertadora de no preocuparte por el final del mes. No hay cosa más libertadora que descansar en quién Dios es. Yo quiero invitarte ahí donde tú estás, que tú puedas decirle al Señor: Señor, como ya lo dijo alguien en la Biblia, dijo: Señor, ayúdame en mi incredulidad, mi falta de fe y mi falta de confianza en ti. He querido arreglármelas por mí mismo, pero he probado mi incapacidad. He luchado y he visto de que todo lo que he empezado no ha terminado bien, porque he puesto mi confianza en el lugar equivocado. Pero hoy Dios quiere tomar, no quiero irme al extremo, sino los errores, los dolores, y hacer un cambio de chip en tu corazón. Y si esto es lo que Dios te está hablando a ti, ahí donde tú estás, ponte de pie, quiero orar contigo. No te voy a pedir que pases adelante, sino que ahí donde tú estás, que tú puedas decirle: Señor, quiero aprender a sencillamente descansar en ti.
Quiero aprender a dejar de ver mis circunstancias o dejar de ver las personas a mi alrededor. Y quiero aprender a sencillamente como un niño a dejar que tú me lleves. Que tú seas mi provisión, que tú seas mi paz. Porque tú, Señor, tienes cuidado de mi vida. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y deja que Dios empiece a hacer la obra que Él quiere hacer en tu vida. Ahí donde tú estás, deja que Él haga. Rinde esa área, porque tal vez el caso tuyo sería por tal vez la ausencia de un padre, o por la traición de alguien, o porque alguien te quedó mal. Tú confiaste en alguien y alguien te quedó mal. Cualquiera que sea el catalizador en tu vida, entrégalo en las manos del Señor. Dile: Señor, te entrego aquello que me ocurrió hace 40, 50, 60 años. Te entrego aquella situación en mi vida. Yo te la entrego porque sé que este es un obstáculo a que yo pueda aprender a descansar en ti. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu se está paseando. No es mi palabra, ni mi oración, ni la fe en mi oración, sino es tu Espíritu el que quiebra yugos, rompe cadenas, quebranta ese orgullo, esa autodependencia, esa soberbia en nuestro corazón. O aún tal vez ese pensamiento de que necesitamos estar mal para estar bien, que boicoteamos nuestra vida porque estamos sencillamente luchando en contra de la marea. Y hoy, Señor, rompemos ese espíritu dentro de nosotros. Y ahora, Padre, que entre la libertad en nuestra vida, que podamos nosotros respirar esa libertad estos días, que podamos, Señor, disfrutar un nuevo mover en nuestra vida, donde día a día, en momento tras momento, aprendemos de que tenemos que dejar de luchar para que tú luches. Tenemos que dejar de hacer para que tú hagas. Tenemos que dejar de pelear para que tú pelees por nosotros, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos. Hoy, Padre, descansamos en la soberanía, en el poder, en tu grandeza. Descansamos en quien tú eres, Señor. Y porque lo que tú eres, te damos, Señor, el honor y la alabanza y la honra. Reconocemos tu señorío sobre nosotros, porque tú mereces, Señor, esa gloria y ese honor y esa alabanza, Señor. Y hoy, Señor, descansamos en ti. Respire ese fresco respirar en su vida. Deje que las cargas y el dolor y el afán y la angustia se disipen de su corazón. Deje que el Señor traiga luz a sus ojos, para que usted empiece a ver la posibilidad y no la imposibilidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo, hermanos.